Seguimos haciendo F5 una mañana muy ajetreada, convulsionada, periodísticamente, nada más que eso, periodísticamente. Estamos para meternos de lleno en lo que es el mundo del Poder Judicial, el mundo de los trabajadores judiciales. Por eso estamos con el secretario general del Gremio Judicial del Centro Norte de la provincia, Juan Pablo Langela, y la prosecretaria general Rafaela María Elena Martínez, dos personas referentes y representantes de los trabajadores judiciales en toda la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Langela, se viene la reforma de la Constitución el 14 de julio. Y hay una discusión, una de las tantas, que tiene que ver con el MPA. Porque gente del MPA, desde la fiscal general para abajo, dicen que ellos son autónomos, una especie de cuarto poder en la provincia. Cuarto poder. Hay tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Ellos dicen que sería el cuarto poder. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Si son verdaderamente autónomos, si no tienen nada que ver con el ejecutivo, con el poder judicial, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, esa es la pregunta que va a pasar con esto. Cuando se habilitó la reforma constitucional, uno de los puntos a tratar por la convención es la ubicación de los ministerios públicos en la nueva redacción de la Carta Magna Provincial. Estamos hablando no solamente del MPA, sino también del Servicio Público de la Defensa Penal. Plantean básicamente el artículo a incorporar o el artículo a debatir, la autonomía y la autarquía, y una futura ley que va a configurar la estructura y el funcionamiento de estos ministerios. Lamentablemente nos encontramos con expresiones y posicionamientos de la doctora Branesí y de la doctora Estrella Moreno Robinson de la necesidad de ser extrapoder, cuando nosotros como trabajadores advertimos que eso sería un camino de incertidumbre, ir a un precipicio, ir al abismo, y que va a traer más problemas que soluciones. No solamente por una cuestión republicana, para cuidar la democracia en la provincia, para cuidar la división de poderes, para cuidar los contrapesos de los poderes, que así funcionan en cualquier democracia del mundo, del país e incluso en la nación, sino también por que se cercenan derechos laborales que hacen a la carrera judicial e incluso al régimen salarial, que al día de hoy son garantía del sustento de la familia judicial que optó por rendir, por ingresar, y es una opción de vida, de trabajo, no solamente para una ordenanza, un empleado de maestranza, sino para un personal administrativo, un funcionario e incluso aquellos que tienen la suerte después con el aval político de ser magistrados, fiscal y defensores. El articulado plantea tres supuestos: uno de la autonomía, que ya la tienen por la ley 1303 y 1314, porque tanto la fiscal general como la defensora general no he escuchado ningún tipo de declaración que estuvieran limitados en ejercer su función establecida por ley. Una, el ejercicio de la acción penal, la persecución del delito, que llegado el caso de hubiera tenido, o lo encubre o no lo dice. Y en el caso de la doctora Estrella Moreno Robinson, que es el control en la búsqueda de justicia en un proceso penal, no de impunidad, y del debido proceso y obviamente el tratamiento penitenciario. Es decir, rebatido ese argumento, nos vamos al tema de la autarquía. La autarquía hace la asignación de fondos y plantilla de personal. La plantilla de personal, tanto de los dos ministerios, son asignados desde el gobierno de Wiener, pasando por Bonfatti, pasando por Lichi, pasando por Perotti y por el mismo Puyaro, en última instancia. El Ejecutivo. El Ejecutivo con la legislatura a través de la ley de presupuesto. Entonces, si le tiene que algo que reprochar, si le falta algún empleado, algún fiscal en una determinada circunscripción, son a los demás poderes del Estado y no a la Corte Suprema, que no es que asigna la cantidad de personal. Y con respecto a los gastos de funcionamiento y capital, también la propia ley de presupuesto se lo asigna. Ya lo veremos, y esto ha ocurrido muchas veces el año anterior y este año, que el propio Poder Ejecutivo determina la ampliación de determinadas partidas cuando algún ministerio lo necesita. Por lo tanto, rebatidos esos argumentos,
Creo que los convencionales, y se lo hemos dicho, tanto la UCR, que nos atendieron muy bien, tanto la gente de Somos Vida de Amalia Granata, como el doctor Raúl Amajo, que comparte nuestra opinión. ¿Comparte? Sí, lo comparte, que tiene que estar dentro del Poder Judicial, no salir una persona, Poder Judicial. Una fuente de consulta del mismo gobernador de la provincia. Pero por supuesto, de parte también la gente del PRO lo ve. Y por lo tanto, para nosotros, y el último párrafo que habla de una futura ley que no sabemos lo que va a decir, por eso decimos que el abismo es la incertidumbre, y las expresiones tanto de la doctora Brandisi como Estrella Moreno Robinson se convierten en un relato, en una promesa que pone en peligro la carrera judicial y el salario de fiscales, defensores y obviamente de trabajadores. ¿Ellas hablaron, estas funcionarias, Brandisic y Estrella Robinson, con ustedes como referentes del Poder Judicial de los trabajadores? ¿Hablaron en algún momento? No, la verdad que no. Y lo más grave es que tampoco han hablado con sus empleados. No les han comunicado, ni les han pedido opinión, mucho menos. Y ahora en estos días, hace 10 días desde el MPA y ayer desde la Defensa, salió un comunicado institucional donde habla del porqué de su pedido, de las necesidades que ellas creen, de por qué tienen que ser un extrapoder, y en un artículo, ahí en un párrafo final, hablando de que deberían conservar una equiparación con los salarios del Poder Judicial, que no sabemos, como dice Juan Pablo, es una incertidumbre, es una duda, porque nadie lo dice ni nadie sabe cómo va a ser, pero no hablan de la carrera judicial, de qué va a pasar con los empleados que ingresaron hace tantos años a trabajar en cualquiera de esos dos institutos y que aspiran a seguir creciendo en su carrera, no solo ascendiendo como administrativos, sino también aspirando a un cargo de funcionarios o de defensores o fiscales. ¿No se detuvieron a dar explicaciones de ese comunicado, aunque sea con la prensa, con algún programa, con quienes ellos se sientan más cómodos, ellas dos, para explicar realmente a los legisladores y a ustedes, los legisladores que van a ser convencionales constituyentes, ¿sabían de esto? Planteo que hacen... Ellas se están reuniendo con los convencionales de la misma manera que lo hacemos nosotros, ellas fijan su posición y nosotros vamos con la nuestra, con la preocupación que tenemos por el destino de los trabajadores que hoy forman parte del MPA y de la Defensa, que rindieron un examen para formar parte del Poder Judicial, que casualmente, salvo los que al principio optaron por pasarse al nuevo sistema, pero los que ingresaron con posterioridad, por una casualidad, por la vacante que existía, fueron a trabajar esos lugares, pero ellos como opción de vida eligieron ser parte del Poder Judicial y quieren seguir siendo parte del Poder Judicial, con las mismas reglas de juego, con los mismos derechos laborales, con las mismas condiciones laborales que han tenido hasta ahora. A lo mejor digo una barbaridad, sí, pero esto puede ser algo parecido a lo que fue la privatización del banco con los trabajadores del Banco de Santa Fe y con la nueva estructura que en esos momentos se privatizó, que quedaron desmembrados precisamente de la carrera bancaria los trabajadores. Son los compañeros que en estos momentos están en los ministerios públicos. Pero si a nosotros nos preguntan, porque los convencionales nos preguntaron, ¿ustedes están de acuerdo con fortalecer los ministerios? Pero por supuesto que estamos de acuerdo, porque corresponde, pero dentro del Poder Judicial. Es decir, que tengan la mejor ley, tanto el MPA como el SPPDC, pero dentro del Poder Judicial, no fuera del Poder Judicial. Fuera del Poder Judicial va a traer problemas, porque la rueda da vuelta, va a traer problemas a determinado ejecutivo de otro color político o el mismo, va a traer problemas a la legislatura, va a traer problemas incluso con la magistratura. ¿Qué tipo de problemas? Y bueno, todos sabemos que los fiscales, que son titulares de la acción penal, persiguen delitos y la política ejerce presiones. Por lo tanto, los contrapesos de un lado u otro, es necesario los controles republicanos. Si hay algún fiscal que quiere ser un cuarto poder y nadie le pone el punto de la I, poder que llegará a cometer alguna locura. Entonces es necesario que el MPA sepa dónde está marcado, tener toda la potencialidad de perseguir a quien tiene que perseguir, de hacer lo que tiene que hacer. Pero si cometen irregularidades o delitos, bueno, pero ellos tienen que estar sujetos a revisión. Fíjense que la propuesta de la doctora Brandisi es como que ella misma quiere tener el proceso disciplinario.
En los dos lados del mostrador. Exactamente, ese es el miedo, es uno de los miedos, es uno de los miedos. Incluso ella, que conoce muy bien este tema porque fue auditora, y cuando fue auditora nosotros le hemos impugnado unos concursos porque no respetó, acordada de la Corte, que hacían al régimen de promoción y ascenso a nuestro calafón, que bueno, después de 2 años se nombraron ese tipo de personal. Pero sin perjuicio de ello, también está en juego la periodicidad del nombramiento provisorio no de los fiscales, porque hoy por hoy, cuando titularizan un fiscal o un defensor, esta es parte de la carrera judicial. Puede ser que a partir de ahora tengan un plazo, 10 años, 6 años, y que eso no lo hacen saber, así como contó María Blena, a nosotros nadie nos comentó, y mucho menos las autoridades. ¿No puede ser planta permanente eternamente? Sí, claro. Sí, pueden ser o no pueden ser, lo que puede tema ser es que cualquier no cosa, claro, pero no lo cuentan. Es decir, somos los que sostenemos esos institutos, y fuimos hoy los convidados de piedra en una decisión que no sabemos a dónde nos llevan, pero también no solamente los derechos laborales de la carrera judicial y del régimen laboral, sino es necesario que la provincia tenga un cuarto poder. ¿Por qué se quieren constituir un cuarto poder cuando no es necesario? Si no hay ningún obstáculo para que ellos cumplan con las funciones que están asignadas hoy por la ley. Dejen los ministerios públicos dentro del Poder Judicial, configuren la mejor ley y nosotros estaremos como siempre al pie del cañón. En esas reuniones con los radicales de Unidos, con la gente del PRO, socialistas tengo entendido que no se juntaron todavía No. Con el justicialismo, ¿quedaron en algo para una segunda etapa de estas conversaciones que iniciaron ustedes? Nosotros les dejamos planteado cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, los miedos que tienen, le trasladamos los miedos de nuestros compañeros, les dejamos por escrito nuestra posición, y bueno, quedamos siempre a disposición de cualquier otra reunión que necesiten, o de aclarar más puntos, o de ver. También surgió, además de este escrito que presenta el fijando posición el sindicato, la idea de los compañeros de presentar ellos una nota como trabajadores, comunicándoles a las convencionales que su intención y su deseo es seguir perteneciendo al Poder Judicial, que es, como te decía antes, a donde rindieron para trabajar. Así que bueno, se hicieron notas que se están firmando en toda la provincia, todos los trabajadores del MPA y la Defensa, que le vamos a presentar a los convencionales cuando arranque la convencional, que ellos dicen, nos han transmitido que se va a crear una comisión especial para tratar los temas de la justicia, que va a ser muy discutido, porque en todos los bloques nos han manifestado que hay diferentes opiniones, que no hay una decisión unánime y tomada, y que bueno, que están escuchando, así como las escuchan a ellas, también nos han escuchado a nosotros. Cuando nació el MPA, allá por los años de Hermes Wiener y el famoso ministro de Justicia Héctor Superti, rosarino, un estudio jurídico muy importante del sur de la provincia, yo pensaba, a lo mejor también en forma ignorante, que acá se creó un MPA para aislar a la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. Porque a veces se dice, y la justicia, un fiscal que está preso, se habla de la justicia. No. Son fiscales del MPA, se cometieron fallas en los fiscales del MPA. ¿Ustedes piensan igual que se quiso en aquel momento relegar, aislar a la Corte Suprema de Justicia de lo que es la cúspide, la cúpula del Poder Judicial en la provincia? En ese momento había un debate, porque la provincia de Santa Fe había recibido un chirlo por el fallo Fraticelli. Sí. Teníamos que salir del proceso inquisitivo al proceso adversarial. Sí. Había un plan estratégico del gobernador Obey, que bueno, que el doctor Superti lo cambia, bueno, al haber triunfado el doctor Vine como gobernador. En ese plan estratégico planteó este tipo de organismo que seguramente tuvo sus complicaciones, por decirlo así, en la propia Corte, porque se debatió la constitucionalidad o no de estas leyes, de los cuales un planteo del entonces Procurador General, el doctor Basó, terminó con un voto dividido de la Corte con el famoso 4-2. Hecha la constitucionalidad o aprobada la constitucionalidad de estas leyes,
la Corte sí dictó, después acordada por unanimidad, de armonización de reglamento y de funcionamiento, y de un modo u otro se zanjó lo que vos planteabas. Pero siempre hubo, no te quiero decir cuestiones en mayor o menor tensión, pero se trabajó desde la Corte y de la Autoridad del MPA y Servicio Público de Defensa en responder la obligación que tiene el Poder Judicial de brindar un servicio de justicia al pueblo de Santa Fe. Pero no te puedo dejar de admitir de que hubo momentos de tensión, que incluso llegó a haber un fallo sobre la constitucionalidad o no de las leyes sancionadas en ese entonces. ¿Cómo siguen para adelante de aquí a la Constituyente ustedes como gremio judicial en la provincia? Nosotros seguiremos con un plan de lucha, en el buen sentido de la palabra, porque el plan de lucha no solo es un paro, porque a veces uno lo asocia, pero que es lo que te acaba de contar María Elena. Tenemos escritos convencionales, escritos propios de los compañeros. Todos los compañeros rindieron para el Poder Judicial, se sienten Poder Judicial, somos Poder Judicial. Los funcionarios nos manifiestan lo mismo. Lo novedoso es que los fiscales están partidos. Hay fiscales que están pegados a Banalcit, sí, los defensores están pegados a Banalcit. Algunos, digamos, mitad y mitad, y otros que no. Me causa extrañeza la doctora defensora general. Bueno, nosotros también nos causa extrañeza. Pero bueno. Por la forma que llegó, ¿no? Defendiendo siempre el tema de la Defensoría Pública, Estrella Robinson, la verdad. Ella no tiene ninguna necesidad de irse al Poder Judicial. Por el contrario, sí, de pelear junto con la Corte con mayores recursos, mayores defensores, siempre tiene mayores empleados. Porque la escasez de recursos no es de un Ministerio Público o de la Corte o del Poder Judicial, es de un Ministerio de Salud, de un Ministerio de Infraestructura. El presupuesto no lo pone la Corte. Exactamente, eso es lo que yo quiero decir. Los presupuestos los fija anualmente el Poder Legislativo, con la aprobación o no del Poder Ejecutivo, del Poder Político de turno. Entonces, no podemos achacarle al Poder Judicial la asignación de determinada cantidad de personal o determinados recursos. Y te cuento algo, por ejemplo, no se termina edificio detrás de tribunales, donde podrían ir todos los compañeros del MPA a la defensa, y mientras tanto estamos alquilando 7, 8 edificios donde funciona el MPA en Santa Fe. Ahora se alquiló uno nuevo al lado del hotel en 25 de mayo, entre Cortada Falucho y Mendoza, para que funcione lo que sería la Fiscalía de Menores. Tenemos 7, más los 3 que tiene la defensa, estamos alquilando 10 edificios. Entonces, cuando se habla de eficiencia, de eficacia en la administración de recursos, creo que tendríamos que ser un poquito más prudentes en achacar a un determinado poder la eficiencia o no, en un poder que no llega ni al 4% del presupuesto de la legislatura. Es de lo más bajo del país. Siempre con los trabajadores, de todos los sectores, ¿no? En este caso los trabajadores del Poder Judicial. La verdad que siempre se nota una especie de rispidez hacia el Poder Judicial, hacia los trabajadores. No digo falta de respeto, pero a lo mejor maltrato, destrato. ¿Sienten ustedes eso? Sí, nosotros lo estamos sintiendo hace un año. Hay una hostilidad que nació básicamente cuando no nos respetaron la carrera judicial en la designación de compañeros que rindieron hace 3 años y medio, que ahora se está repitiendo, que evaluada su idoneidad, la Corte hizo el examen de ingreso, incluso esposos de ministra, hijas de ministros, y que demoraron su designación y que ahora se vuelve a replicar, y que obviamente generó muchísima angustia en los trabajadores, que el año pasado nos llevó a un conflicto que terminó en el mes de diciembre. Si a eso vos le agregás ese maltrato a los trabajadores que pertenecemos al Poder Judicial, la no cobertura de la magistratura, que sobreexige el trabajo de otros magistrados, funcionarios y empleados de determinados juzgados, que están llegando casi a 100 magistrados, que se suplen
incluso de distintas localidades que tienen que viajar. Por ejemplo, en la localidad de Reconquista, te doy un caso, el juzgado laboral, civil y de familia tienen que viajar los titulares de los órganos jurisdiccionales de Vera para atender 2 días a la semana esos juzgados, a lo cual le tenés que sumar los fiscales, que ahora nombraron fiscales subrogantes, a los cuales nosotros nos oponemos, porque un fiscal subrogante es una designación provisoria. Sí. Y la designación provisoria de un fiscal subrogante significa que ese subrogante puede estar sujeto a manipulación, porque está esperando su designación definitiva. Y el sujeto a manipulación de un fiscal subrogante puede terminar en impunidad. Y eso es un peligro republicano y para la democracia en la provincia de Santa Fe. Y eso también se agrava en la no cobertura de los defensores. Tal es así que en el norte de la provincia se postergaron audiencias en un proceso penal, bueno, por la carencia de defensores, que esto se puede replicar en toda la provincia. Por eso decimos que no entendemos a veces la dilación en la cobertura del personal necesario para el funcionamiento de un poder de Estado. A la señora le pregunto, que trabaja mucho en el Poder Judicial, además en el sindicato. Vinieron recién a la apurada del programa porque estuvieron inaugurando un centro de salud allí en un edificio del Poder Judicial, allí en Urquiza y Tucumán. Urquiza y Tucumán, exacto, a las 11 de la mañana. ¿Tenemos alguna imagen o no? Tenemos algunas imágenes, después te las puedo pasar. Sí, por favor. Ya funciona un consultorio médico, nuestro consultorio Ramón Carrillo, que es trabajo del sindicato y de la Mutual, en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Y bueno, con la colaboración de la Corte, que nos brindó el espacio, inauguramos esta mañana una extensión de ese consultorio que va a funcionar en Urquiza y Tucumán, donde están los nuevos juzgados de familia, que es una manera también de acercarles el servicio de salud y la atención médica que necesiten los trabajadores, los funcionarios y los magistrados para que estén más cerca y no tengan que trasladarse. ¿Qué hay ahí adentro de esos consultorios que pueden atenderse? ¿De qué manera se pueden atender los ahí van a estar por ahora trabajando lunes y viernes y otro día más otro profesional, profesionales médicos que atienden a cualquiera del personal que trabaje en esos edificios o de los edificios cercanos, que en algún momento del trabajo no se encuentren bien, que necesiten que alguien los atienda y no tengan que irse a un centro médico, sino que tengan la atención ahí, que necesiten un certificado médico o que se les haga una receta para poder ir a comprarse algún medicamento que necesiten en el momento, para tratar las emergencias o las necesidades diarias. Está muy bien eso. Así que, bueno, para nosotros es una gran satisfacción. Un edificio imponente realmente. La verdad espectacular. Que sí. Yo estuve en la inauguración. Un lujo, Bueno, y así que, bueno, nosotros agradecemos también la predisposición de la Corte, que siempre nos ¿Hubo alguien de la Corte? Estuvo el doctor Gutiérrez y el doctor Spuller. Hubo también autoridades de la defensa y, bueno, y los jueces que trabajan ahí. Todos los compañeros empleados que pudieron acercarse en ese momento, estaban los profesionales médicos y, bueno, compañeros del sindicato y de la Mutual. Y bueno, y esperamos, así como fuimos replicando el tema de los lactarios en distintos edificios, también poder replicar más adelante este consultorio en algún otro edificio para que no tengan que trasladarse. Quiero felicitar a usted y a la gente de la Mutual, porque estuve viendo el trabajo que están haciendo en la farmacia. Una farmacia de primer nivel con muchas cosas que necesita el trabajador judicial. Realmente, y la atención es muy buena también. Así que quiero felicitarlo porque no hay muchas farmacias a nivel del Poder Judicial, de ustedes, del sindicato, que esté trabajando de esa manera durante muchas horas del día. Así que realmente importante. Un día vamos a ir a visitarlo. ¿Cómo no? Para ver realmente cómo están trabajando allí la Mutual, la tarde del amigo. Sí. Muchas gracias a los dos. Gracias y mucha por la suerte invitación. para usted y para los trabajadores, fundamentalmente. Muchas gracias, Carlos, y un abrazo. Ya venimos, después de la pausa, con algo de color o de color. ¿Habrá alguna denuncia penal después de lo que vamos a mostrar nosotros? Más problemas con la justicia. En Timbúes. Ya venimos.